Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias Sociales. Hoy vamos a continuar con el tema del régimen isabelino, segunda parte. En este apartado vamos a ver sobre todo los aspectos de política internacional que afectaron a este gobierno, al regobierno de Isabel, y que marcaron la política del siglo XIX a nivel internacional, relaciones diplomáticas y conflictos internacionales, y su influencia en lo que tiene que ver la política local. Además, iremos al apartado de economía, veremos cómo está España a nivel económico, qué efectos tienen la descolonización del siglo XIX, la pérdida de las colonias que sufre España durante toda esta etapa y su efecto en la economía local, cómo va a surgir la industrialización como consecuencia de esta descolonización y cómo ciertas regiones de España, gracias al capital recuperado de las colonias, van a empezar a emerger como polos industrializados y van a ser en general las ciudades o áreas más avanzadas. Así que nada, arrancamos. Desde el descubrimiento de América, los españoles van a controlar grandes cantidades de territorio en Sudamérica y en áreas del Pacífico, como Filipinas o las Islas Marianas. Sin embargo, con la llegada del siglo XIX, esto va a cambiar. Y es que, como hemos visto en temas anteriores, España va a sufrir graves crisis internas. El Tratado de Fontainebleau, las guerras carlistas, las guerras de la independencia, todo esto va a provocar un periodo de independencia de estas colonias, de estos territorios en América, debido a diferentes causas. Entre ellos, por ejemplo, es el fortalecimiento de los criollos, que eran los españoles nacidos en América y que veían buen momento para defender sus pretensiones de poder. Además, la crisis interna que estaba sufriendo España hacía que, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, los representantes de las colonias fueran relegados a puestos segundones o con una menor representación. Todo esto hizo que, al verse con menos capacidad de poder, las colonias iniciaran un proceso de independencia que se iniciará en la zona de Argentina y se irá extendiendo por todas las zonas del continente americano. Esta clase criolla, destaca la figura de Simón Bolívar, que podéis ver en pantalla, en la zona de la Gran Colombia, de Venezuela y Ecuador, va a iniciar su proceso de independencia, generando la pérdida total de estas colonias en América. Solo va a permanecer Cuba y Filipinas afines a España, pero estas colonias van a ir siendo emancipadas, van a separarse de la metrópoli de España y que van a iniciar a partir de este momento su cabalgadura por la historia de forma independiente. Sin embargo, España se va a resistir a este proceso. La mayor parte de estas independencias se produce gracias a golpes armados, gracias a la resistencia de estos criollos de forma militar, que va a vencer a los españoles en gran cantidad de batallas. Como hemos dicho, la gran preocupación de España estaba en la península ibérica, y es que había sufrido la guerra de la independencia y estaba con inestabilidades internas, ya sabéis, golpes de estado, los 100.000 hijos de San Luis, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a fomentar y va a aprovecharse, aprovechado por los criollos para generar la independencia. Muchas de estas colonias se independizan en 1818, 1819, 1821, aprovechan esta primera parte de crisis interna de España para emanciparse. Con el avance del siglo XIX se va a iniciar un proceso en toda Europa que denominaremos imperialismo o colonialismo, y es que las potencias europeas, aprovechando su poderío económico y la industrialización, se van a lanzar a una carrera de ocupar territorios, sobre todo en África, pero también en Asia, para establecer colonias, sobre todo comerciales, y para conseguir recursos naturales. En medio de este movimiento va a estar España, que, como hemos estado viendo en la parte primera del vídeo, España está en retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que está perdiendo las colonias, pero a la vez sus competidores están expandiéndose militarmente en África y en otros continentes. Así que vamos a observar un doble movimiento en España. Por un lado van a perderse las colonias americanas, pero España se va a lanzar también a este movimiento imperialista, sobre todo en África, donde va a tener especial presencia en el norte, en la zona de Marruecos, en la que ya tenía algunas ciudades, como podemos ver en el mapa, ¿verdad? No ciudades que están en el norte de África, pero nada más ciudades eran puertos que controlaban los españoles para controlar el acceso al Mediterráneo. Sin embargo, este mapa va a presenciar un cambio, y es que los españoles vamos a ocupar zonas del norte de África para intervenir más políticamente. Es el caso de la zona de Tetuán. En el año 1859-1860 se va a iniciar la primera guerra de Marruecos, que es un conflicto que dura muy poquito y está caracterizado por la superioridad tecnológica y militar que tienen los españoles en comparación
comparación con las tribus rifeñas que vivían en el norte de África. Y es que van a conseguir una gran victoria. Podemos ver también que hay una evolución del armamento, ¿no? En este caso vemos a los soldados de infantería españoles que han evolucionado, portan otras armas mucho más modernas, están más preparados para el conflicto y van a conseguir rápidamente la victoria. Ya a finales de siglo, a partir de 1885, vamos a ver cómo España también va a tener presencia en el Sáhara Occidental y en Guinea, pero eso, bueno, es otra historia y nos vamos a tener principalmente el conflicto de Marruecos, que va a ser considerado una gran historia. Deciros que, sobre todo como anécdota, los leones que hay en la puerta del Congreso de los Diputados, estos dos leones tan llamativos que están hechos de acero, de metal, estos leones fueron forjados a partir de los cañones capturados en la primera guerra de Marruecos a los rifeños, a las tribus marroquíes. Fueron capturados estos cañones y fueron después forjados estos dos leones con ese material en señal de victoria. Así que estos leones, la próxima vez que paséis por el Congreso, sabéis cuál es su origen, cuál es su construcción y que son el botín de guerra de esta primera guerra de Marruecos. Para hablar de la economía española del siglo XIX hay que hablar de industrialización, una industrialización que va a ser irregular, quedaos con esa palabra, y tardía. Hemos visto que España estaba llena de conflictos internos, esto va a retrasar aún más la industrialización, pero se va a dar con otro movimiento, que es el del fin de las colonias en América. Muchos españoles regresan de las colonias americanas y traen su dinero. Grandes capitales, dueños de fincas, que en ese momento tienen que retirarse de Sudamérica y van a volver con su dinero a España, principalmente en las zonas del norte y Cataluña, especialmente relevancia el País Vasco o Santander, donde se van a fundar con este capital, con este dinero que traen los americanos, va a ser el Banco Santander o el BBVA. Este dinero va a iniciar en estas zonas principalmente las inversiones de desarrollo industrial. Por ejemplo, uno de los primeros hornos que surgen son los Altos Hornos de Vizcaya, que van a surgir en el País Vasco y van a ser uno de los motores industriales de la región. Decir queda que obviamente en derivado de esto pues van a surgir redes o infraestructuras de transporte como es el ferrocarril, que unen los principales núcleos industriales y de materias primas de la península. Pero sí que podemos decir que la distribución de esta industria va a ser muy irregular en el mapa español, y es que la mayor parte de ella se va a situar en el norte de España, cerca de los puertos estratégicos y de los altos hornos y de los recursos, sobre todo naturales, como el carbón y el acero de las montañas, por ejemplo, asturianas. El otro polo de desarrollo industrial va a ser Cataluña, también con un puerto clave en el Mediterráneo y cerca de la frontera con Francia, y además donde se han organizado las principales industrias, sobre todo textiles, de la región mediterránea. Esto nos deja un panorama muy desigual, puesto que va a haber zonas altamente industrializadas y urbanas y otras zonas altamente ruralizadas donde se va a ver un mayor atraso y una mayor incultura a nivel social. La situación de la agricultura, es decir, del campo español, va a ser cuanto menos problemática y muy desestructurada. ¿Qué va a pasar en el campo español? Bueno, pues generalmente vamos a encontrar una agricultura atrasada en el sentido de que no se ha incorporado las innovaciones de la industrialización al sector agrícola y por tanto va a ser un trabajo muy manual que va a requerir un gran número de personas, y esto va a hacer una agricultura poco competitiva en comparación con, por ejemplo, la agricultura francesa o inglesa. Además se suma un problema, y es que hay tierras en manos muertas. ¿Qué quiere decir esto de tierras en manos muertas? Pues es que numerosas parcelas españolas que pertenecían a la iglesia, ayuntamientos o distintas instituciones, pues no se estaban cultivando. ¿Y esto qué hacía? Pues que esas tierras no producieran nada y que el resto de tierras, pues bueno, pues estuvieran produciendo por esta cantidad. Esto se intentó solucionar y la verdad es que fue bastante más desastre que solución. Y se inició un proceso que llamaron las desamortizaciones. ¿Qué quiere decir esto de las desamortizaciones? Pues no desamortizaciones, básicamente una expropiación. Es decir, cogen estos territorios en manos muertas, estos territorios que no se están cultivando, y se expropian. La mayor parte de estos territorios hemos de decir que pertenecen a iglesias, sobre todo a monasterios muy rurales que no estaban cultivando estas tierras. Entonces se procede a expropiar estos terrenos, se paga una cantidad dispuesta a la iglesia y luego estos terrenos se van a subastar sobre todo a
de cara a la producción agrícola a pues quien quiera comprar estos territorios y dedicarlos a la agricultura. El problema es que estos territorios al final van a ser mal vendidos y muchos de ellos van a acabar en manos del mismo tipo, de la misma persona que la compra. Las subastas no eran igualadas, no estaban bien planificadas, y lo que hacen es que al final una sola persona con mucho dinero comprará todos estos territorios, lo cual va a permitir que surjan oligarcas, es decir, personas con mucho poder en muchos terrenos que controlen el sector de producción agrícola. Como podemos ver en la fotografía, este personaje de aquí es Mendizábal, que es el que organizó la más famosa de las desamortizaciones del siglo XIX, a principios del siglo de 1837, la desamortización de Mendizábal. Y lo que vemos ahora es el mapa de los principales terrenos vendidos. En las áreas más oscuras podremos ver las provincias donde más tierras de manos muertas se vendieron. Era necesario hacer esta reforma, es decir, era necesario poner en funcionamiento el campo español y hacerlo competitivo, pero la ejecución del plan de las desamortizaciones fue erróneo, y al final, pues bueno, lo que generó fue que al final la propiedad de la tierra recayera en una serie de manos, y en muchos casos esta pérdida de terrenos públicos, que a menudo formaban parte de ayuntamientos, pues interrumpía la financiación de otros servicios que, bueno, ya veremos más despacito más adelante. Vamos a recapitular lo que ha sido todo este gobierno del régimen isabelino, el gobierno de Isabel, que va desde 1833-34 hasta 1868. Por un lado, tenemos una inestabilidad política grande, ¿no? Dos partidos que están luchando por el poder y distintas guerras que afectan a todo el territorio. Por otro lado, encontramos una gran corrupción electoral que hace que, primero, no se contabilicen los votos y segundo, que siempre ganen aquellos interesados, lo cual va a provocar que al no haber una alternancia política civilizada y pacífica del poder entre partidos, pues van a ser los militares los que den un golpe de estado para fomentar un cambio de régimen. Reformas en todos los sectores, agrícolas, industriales, políticos, algunos sin acabar, y que pueden meternos en más embrollos y más problemas de los que teníamos. Y ya finalmente, pérdida de las colonias y, por supuesto, nuevas aventuras coloniales en el norte de África que pasan por más guerras. ¿Qué va a provocar todo esto? Bueno, pues unido a la figura de Isabel, que en la corte pues estaba haciendo unos tejemanejes un poco extraños y ahí tenía fama de participación en actos ilícitos y estaba involucrada en muchos casos de corrupción, va a provocar el desprestigio de la monarquía. Es decir, la sociedad empieza a ver la monarquía con malos ojos, y es que no veían que España avanzara. España seguía siendo un país atrasado, sobre todo en comparación con sus vecinos, con Francia e Inglaterra, y la gente empezó a asociar a la monarquía con este atraso, y es que no les faltaba razón. La monarquía se estaba metiendo en tejemanejes y en líos de corrupción, y podemos decir claramente que este gobierno, el régimen isabelino, es uno de los más corruptos de la historia de España, y esto genera hastío, quema a la población y que rápidamente va a empezar a pedir un cambio, una transición. Todo ello unido al surgimiento de la clase obrera, de los movimientos obreros y la presión al Partido Progresista por el cambio, va a llevar a que en 1868 se inicie un proceso denominado la Revolución Gloriosa, un proceso que tiene como objetivo derrocar a los reyes Borbones, a la dinastía de los Borbones, a Isabel II, y cambiar a ese régimen isabelino para iniciar una nueva etapa, una gloriosa etapa que nos traiga la libertad. No va a ser inicialmente una revolución republicana, es decir, el objetivo no es derrocar a los reyes y establecer una república, sino traer a un nuevo monarca, un monarca de verdad, que de verdad fomente los cambios, establezca una monarquía moderna y inicie un nuevo proceso de reformas. El líder de esta ideología va a ser el general Prim, un general con mucho prestigio en la vida política española, y que va a ser el que lleve a cabo la revolución, el que lidere la revolución y traiga un nuevo monarca a España, que va a ser Amadeo I de la dinastía Saboya. Lo veremos en el siguiente vídeo, pero se avecinan tiempos revueltos. Así que un saludo, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado.